Bueno, seguimos en cuestión de prioridades. Hoy tenemos a uno de los perfiles, vamos a decir, más singulares, pero espero que me lo permita el invitado del Congreso, es el diputado del PP. Él es historiador del arte, escritor y, según sus propias palabras, un perfil políticamente incorrecto. Es uno de los azotes del gobierno en el hemiciclo y, al mismo tiempo, una de las personas de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo. Por eso es el responsable nacional de Igualdad y Educación del Partido Popular. Jaime de los Santos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido aquí a Castilla y León Televisión. Un placer. Yo no sé si usted y la leonesa Esther Muñoz son el látigo del gobierno en el Congreso de los Diputados. Al menos ustedes hacen preguntas durísimas, intervenciones, bueno, pues que no dejan títere con cabeza. ¿Usted se siente cómodo siendo a veces un francotirador o en esta política actual de trincheras y de polarización es lo que toca? Todo lo políticamente incorrecto que se debe ser en estos momentos. Lo digo primero por la presentación, que además aplaudo porque es verdad. Aparte de historiador del arte, político y todas estas cosas que tú has recordado, claro que soy políticamente incorrecto, porque en este momento, y teniendo al gobierno que tenemos, lo único que se puede ser es contestatario, porque es inaceptable la degradación de las instituciones a la que nos han llevado. Y en cuanto a si somos o no francotiradores, pasa lo mismo. Cuando quien tienes enfrente no tiene ni moral, ni tiene ningún tipo de brida que le sostenga ante lo que una democracia debería exigirles, los que tenemos la obligación de hacer el control al gobierno, sencillamente lo que les ponemos es frente a un espejo. Y lo sorprendente es que no solamente no responden, que esto lo llevan haciendo desde que Pedro Sánchez llega a la Moncloa, sino que ahora ni siquiera se presentan los miércoles a esa sesión de control. Esta semana, mañana, pues oiga, María Jesús Montero, Pilar Alegría, la ministra de Defensa. Pues ¿por qué? Nadie sabe por qué, pero la razón parece ser que se llama Paco Salazar. No vaya a ser que Esther Muñoz, leonesa, o Jaime de los Santos, o cualquiera de los compañeros y compañeras del Partido Popular les pregunten por esa relación de privilegio, o incluso a Pilar Alegría. Hace un momento les escuchaba que hablaban de las elecciones posibles en la comunidad autónoma de Aragón. Hombre, si la que parece ser que va a ser candidata después de haber sido purgado el señor Salazar por guarro y por presunto agresor se va de comilona con él, entiendo, uno, que no quiera presentarse en el hemiciclo a que le hagamos las preguntas que se merece, y dos, dudo mucho que ni siquiera se quiera presentar a esas elecciones. Vamos a ver mañana cuántas de todas las que ha nombrado se presentan en el hemiciclo para esa sesión. Usted lleva el área de igualdad, de luego que no le faltan escándalos para hacer oposición. La ley de solo sí es sí, caso Errejón, pulseras antimaltrato, Paco Salazar, al que hacía referencia. ¿Por qué a la izquierda parece que se le perdona más este tipo de escándalos y en el PP hubiera provocado casi una crisis institucional de primer nivel? ¿O en esta ocasión usted cree, como comentamos antes en la tertulia, que esta vez iba a pasar factura al voto feminista y al voto femenino del Partido Socialista? Yo no creo que a la izquierda se le perdone más. Es que la izquierda, cuando detecta el más mínimo fallo en cualquier partido que simplemente esté en otra posición que la suya, sacan a la calle todo el arsenal de sus propagandistas, porque son los primeros en reventar cualquier situación, y porque en el PP, como sí respetamos, como le decía hace un momento, las instituciones y también el orden que tiene que tener incluso cualquier denuncia de estas características, no abusamos de esas posiciones que nos da ser, en la mayoría de los casos, representantes de los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que ocurre es que la izquierda en general y el Partido Socialista en particular llegaron subidos a un púlpito desde el que creían que estaban en derecho de señalar a cualquiera que no hiciera lo que ellos pensaban que era lo bueno. Una ultraortodoxia que es imposible, pero que además en su caso se ha visto destruida por puteros, y digo la palabra por más que a la presidenta Armengol le moleste. Cuando debo decir putero en el Congreso de los Diputados, sinceramente, creo que flaco favor le hace al lenguaje. Incluso. Pues usted, que además es un gran escritor. Creo que entonces lo que ustedes tienen es poco contacto con el mundo del feminismo de verdad. Hay muchas formas de decirlo. No. Las mujeres prostituidas, que en este país representan aproximadamente el 90% de las prostitutas, es decir, las mujeres que son víctimas de la trata en el mundo, para que se haga una idea, 45 millones de seres humanos, hablan de puteros, porque son los que someten a esas mujeres a las vejaciones que representan ser utilizadas, porque hay muy pocas mujeres, créame,
que se dediquen a la prostitución de forma libre. Por tanto, si esas mujeres, sus defensoras y todos los que pasamos muchas horas de nuestra vida intentando luchar contra esas mafias, los llamamos puteros, es lo que merecen. Y no solamente lo digo yo, lo dice la RAE, lo dice incluso el diccionario de doña María Moliner. A lo que íbamos, si el Partido Socialista no estuviera atravesado por tantos puteros, le puedo hablar de los seres de Andalucía, cuyos fondos para la empleabilidad de los andaluces se gastaban en prostitución y en cocaína, del Tito Berni, del señor Ábalos repartiéndose a estas mujeres con su amigo del alma, Koldo García, o incluso diseñando viajes por España por la cercanía a los locales de prostitución, pues entiéndame, yo no utilizaría mi derecho como representante de los madrileños y las madrileñas a señalar en lo que se han convertido cuando, insisto, se han permitido el lujo hasta hace bien poco de a cualquiera que no fuera como ellos consideran que hay que ser, señalarle y casi siempre intentar tirarle por tierra. Usted ha pedido en varias ocasiones la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Lo va a hacer mañana, creo, también en el Congreso. Mañana volvería a preguntarlo. Mañana volverá. Sabe que es de Castilla y León, que es de Valladolid. Sí, conocida. la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León. Le voy a decir una cosa. Creo que la imagen que hay en nuestra comunidad es de una mujer seria y preparada. Y nos está sorprendiendo, ¿eh? Yo soy el primero que me sorprende su actitud en estos momentos después del caso de las pulseras antimaltrato. Yo no sé si cree que es una ministra que está superada por los acontecimientos o, como ha llegado a decir, le importa poco el feminismo y las mujeres. No sé, le importa poco. No, no tengo ninguna duda, le importa muy poco el feminismo y las mujeres. Alguien que dice que si los fallos en las pulseras antimaltrato solamente afectan al 1% de las mujeres que se creían protegidas, no es para tanto, demuestra o una insensibilidad que a mí me parece que la inhabilita para cualquier función pública, o una desafección hacia el feminismo que demuestra lo que es. Y perdóneme, yo no sé qué imagen tendrían en Castilla y León de su gestión cuando fue concejala. No era mala. De hecho, el Partido Popular no habla mal de Ana Redondo cuando era portavoz en las Cortes, cuando ha sido concejal de Cultura. Seguro que no conocían la faceta de una ministra que se reunió con las trabajadoras de la empresa Cometa, que el 21 de mayo de 2025, en una última reunión, la trasladaron todos los fallos que había en esos dispositivos, lo mismo que a otros personajes de su equipo, y no solamente no hizo nada, sino que silenció todas esas denuncias. Por tanto, incluso esos compañeros del Partido Popular de Castilla y León que consideraban que era una buena gestora se equivocaban, porque ahí es donde se demuestra la buena gestión. ¿Qué pasa? Que lo que Ana Redondo sobre todo es víctima. Y es víctima de un hombre que se llama Pedro Sánchez, que le ha dicho aguanta, que no la cesa porque no he pedido yo su dimisión. Los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales la han reprobado. Por tanto, hemos sido los españoles quienes hemos pedido al presidente Sánchez que le quite la responsabilidad de ministra de Igualdad. Pero, por supuesto, ella no se va a mover de la silla, como tampoco va a señalar a la verdadera culpable de los problemas en las pulseras antimaltrato, que se llama Irene Montero, que fue quien diseñó ese contrato y que, claro, Pedro Sánchez le ha dicho a la ministra, tú quieta, tú callada, tú no señales a Irene, no vaya a ser que se nos enfaden estos chicos y estas chicas de Podemos y nos quedemos sin el voto del putero Ábalos y sin los 4 votos de Podemos. Podemos está muy enfadado desde hace tiempo con el Partido Socialista. Bueno, pero juegan, sí, iban votando, iban ser. Haciendo sus bailes, es una cosa así. Señor de los Santos, le voy a hacer una pregunta que se la hago a todos los miembros del Partido Popular, a ver si soy capaz de que usted me la aclare. Estos días lo estamos viendo, ha aumentado la tensión entre el Partido Popular y Vox, ahí en Extremadura, hay una guerra abierta. Hoy incluso en el Congreso han apoyado que se investigue las cuentas de la Fundación Disenso de Vox. Pero claro, luego al final acaban pactando y gobernando. ¿Qué hay que decirle a los votantes? ¿Que el PP y Vox pueden ser perfectamente compatibles o que serían capaces ahora mismo de repetir unas elecciones autonómicas en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, antes de sentarse con ellos? Lo primero es, no hay que tomar a los votantes como si fueran menores de edad. Y como yo soy un demócrata de los pies a la cabeza, lo que respeto ante todo es a esos votantes que han decidido, a través de su papeleta, depositar la confianza en un partido con el que no tengo prácticamente nada que ver, pero que es tan legítimo como todos los demás que tienen representación en las Cortes Generales. Por tanto, creo que lo primero es respetar la democracia, a los votantes, la soberanía nacional, y dejar de señalar esos pactos que surgen en la derecha o hacia la derecha sin ni siquiera tener un mínimo de duda
sobre el blanqueamiento que Pedro Sánchez ha hecho, por ejemplo, de los herederos de la banda terrorista ETA o de otros partidos que simplemente quieren acabar con la España que entre todos y todas hemos construido y que es la consecuencia de una Constitución que es la de 1978, que sigue siendo inmejorable y sigue teniendo una vigencia absoluta. Fíjese si es buena, que incluso permite que cualquiera pueda criticarla y que por esas críticas no se ha juzgado. Por tanto, el Partido Popular lo que tenemos que conseguir es seguir atrayendo a cuantos más votantes mejor y, desde luego, confrontar con las ideas del partido Vox, pero, le voy a ser muy sincero, sin tener ningún tipo de pudor a la hora de sentarnos a negociar con quienes quieren. Uno, sacar de las instituciones a quienes lo han destrozado todo, y me refiero a Pedro Sánchez y a los suyos. Y dos, no se equivoquen, la señora Guardiola no ha convocado elecciones porque le guste más o menos Vox, que entiendo que no le gusta porque para algo está en el Partido Popular, como a mí tampoco me gustan, y por eso estoy afiliado al partido de Alberto Núñez Feijóo, sino porque ese partido, con una falta, me estoy refiriendo a Vox, de responsabilidad bastante evidente, no quiso aprobar unos presupuestos que a quienes favorecían eran a los extremeños y a las extremeñas. Y hace un momento les escuchaba hablar del presidente Azcón, que en el caso de que decidiera también convocar elecciones adelantadas no sería por gustos personales respecto de un partido, sino por la misma razón. Porque Vox está haciendo lo mismo que el Partido Socialista, con el que, por cierto, llevan aproximadamente unas 1000 votaciones conjuntas, Vox y PSOE. La pinza. Efectivamente, ya, pero en Aragón parece ser que tampoco quieren apoyar los presupuestos que van a favor de los aragoneses y las aragonesas. ¿Le preocupa lo que publica hoy el diario El Mundo, que hay casi 300.000 votantes del Partido Socialista que se van a ir a Vox y que no van al Partido Popular? ¿Qué tiene que hacer el PP para revertir esta tendencia y que muchos de estos votantes, que entiendo que en su día votaron al Partido Popular, vuelvan a casa? Bueno, estos 300.000 votos que analizaba hace un momento Juan Malamed y que El Mundo hoy llevaba a la portada, de donde vienen, parece ser es de la izquierda. Primero, en una democracia madura como la nuestra, con cosas que mejorar, a ver si también empezamos, insisto, a tener en cuenta que el votante es dueño de su voto y que esto de que van de la izquierda a la ultraderecha, no. Somos mayores de edad y además nuestra madurez nos lleva a la libertad de votar en cada momento a quien sea. Y ustedes hacían antes un análisis muy interesante que era, es que quizá en esos barrios que mayoritariamente o en esas zonas de según qué ciudades votaban al Partido Socialista, lo que se han encontrado es un partido que, por ejemplo, en el tema de vivienda lo más que hace es habilitar un teléfono en el que ni siquiera sabemos quién va a coger la llamada para decirte qué cosa. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? Seguir, uno, haciendo propuestas a favor de la vida que den respuesta a los problemas reales de los ciudadanos. Tiene que ser más contundente y, no sé si menos moderado, el Partido Popular, para ganar votos. Esto está bien, ¿sabe? A mí personalmente hay días que por la mañana me llaman el ultra de los santos para inmediatamente decirme que soy una especie de socialdemócrata convertido en no sé qué. ¿Qué quiero decir? Mire, en el PP tenemos las cosas bastante claras, por no decir mucho, y en lo que a política, además, lo que podemos representar es mucho pasado frente a las instituciones, porque fíjense, Vox, ¿qué ha hecho? Irse de los gobiernos de las comunidades autónomas porque estaban enfadadísimos con los presidentes autonómicos, o como habían visto que Ciudadanos desapareció después de enfrentarse a la gestión y saber el día a día de lo que representa estar en un gobierno, no quieren repetir esa realidad porque se han ido cuando los que nos presentamos con las elecciones lo que queremos es gobernar para cambiar la vida de los demás. Vox debe ser el único partido que no quiere entrar a un gobierno para implementar medidas que desde su perspectiva cambien el mundo. Quizá porque solo quieren hacer política, quizá porque han venido incluso a votar casi en 1000 ocasiones con el Partido Socialista a, en ocasiones, abrir determinadas heridas e incluso desde el exabrupto a incendiar determinados discursos. Usted lleva el área de educación. Castilla y León, ya sabe que el informe PISA nos coloca los mejores, no de España, de Europa, casi del mundo. Yo siempre digo que no hay que irse a Dinamarca a encontrar buen proyecto educativo, que lo tienen ustedes en Castilla y León, con una consejera excepcional que ha puesto siempre, porque ella sí quiere gobernar, por delante de cualquier otra realidad, el interés educativo de su región. Ya podían hacer lo mismo los señores y señoras de Vox, gobernar. Y también igualdad. Si ahora mismo le llaman a usted
el señor Azcón, la señora Guardiola, el señor Mañueco, para preguntarle, oye, tenemos que pactar con Vox, ¿cuáles son las líneas rojas respecto a la igualdad y al feminismo? ¿Dónde no podemos entrar por más que Vox nos lo diga? Las de siempre. El feminismo de verdad es el que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. La violencia machista es la que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo, y cualquier demócrata que realmente crea en una democracia como la nuestra no puede moverse de ahí. Quienes pretenden señalar al feminismo como un constructo que no sé qué cosa hace es que no tienen ni idea de historia, porque estamos aquí en gran medida gracias a ese movimiento feminista. Como sabe toda España, yo pertenezco al colectivo LGTBI, ese colectivo que en ocasiones, como se ha vaciado de contenido porque todo está conquistado, buscan nuevas dianas para seguir haciendo su forma de política. Y a estos señores y señoras siempre les recuerdo que antes de que en 1969 las mujeres trans salieran en Nueva York a reivindicar nuestros derechos, en el 68 estaba el movimiento feminista. Lo digo por toda esta patulea de defensores del movimiento queer, de las leyes trans, que se olvidan de que esas feministas que han defendido los derechos de las mujeres están como pilar fundamental de cualquier construcción democrática, y que no va nunca a perder de vista el Partido Popular: los derechos de las mujeres. Pisotéelos quien los pisotee. Y si hay alguien al que todavía hay que explicarle, insisto, que es la violencia machista, no con María Guardiola, no con Jorge Azcón, con cualquier político de Vox o incluso del Partido Socialista, estaré encantado de sentarme a explicarles lo que padece una mujer que es víctima de violencia física, económica, o también, como hace muy pocos días las feministas reivindicaban en las calles, institucional, señalando al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero darle ya la palabra a mis compañeros, pero no puedo terminar la entrevista sin preguntarle por su último libro. Acaba de publicarlo, El Evangelio según Caravaggio. Es una nueva novela y todo el mundo se preguntará, bueno, pues que hace un diputado del PP escribiendo un libro de 400 páginas sobre... No, 700. 700 páginas, fíjese. 700. Un arte barroco, ni más ni menos. ¿Con quién habla usted de estas cosas en los pasillos del Congreso y en Génova? No veo yo a los dirigentes del PP hablando de Caravaggio, sino de otros asuntos. ¿Qué va? Lo tía lo contaba a otro medio de comunicación, y pues con muchos diputados, y no solamente del PP. De hecho, ponía como ejemplo a una diputada de Esquerra Republicana, Pilar Bagullera, con la que tengo una muy buena relación y a la que le he ido contando cómo iba el proceso de este libro. Un libro que además, más allá de que yo sea un auténtico enamorado de aquel primer barroco romano y de Caravaggio, lo que pretende precisamente es poner blanco sobre negro lo que realmente es verdad y todo el constructo de mentiras que a lo largo de los siglos han arrinconado la figura de Caravaggio, que ni era tan violento, ni era homosexual, ni hay ningún documento que lo coloque donde, sin embargo, en aproximadamente 1950 lo quiso colocar. O sea que para Roberto Longhi. Se tiene que ir a los independentistas. No, y con mi compañero de escaño, con el compañero de escaño de la provincia de Jaén, y con el presidente Alberto Núñez Feijóo. De hecho, yo creo que la primera persona, la segunda que recibió mi novela fue él, porque la primera, entiéndame, fui a la puerta de misa para entregarle a mi madre el libro recién sacado de la imprenta. Ángela. Y que estuvo Feijóo en la presentación de ¡Hombre! Madrid y disfrutó un montón. Y además hizo una pregunta que estuvo muy bien, porque fue: ¿qué hace un chico como usted en un partido como el mío? Y esto está muy bien, porque eso es lo que dije: pues por ti, presidente. Es más, fíjate que si me lancé, y dijo, ya me le dije, preguntaban... pues es que yo te quiero, presidente. Entonces esto fue lo... Dijo, ya me preguntaban que cómo te había elegido, y ahora me lo pregunto yo, aún más, después de la presentación. Estuvo muy divertida. Y muy es que interesante. estaba Ángel allí. Sí, claro. Estuvo muy interesante. Yo le quería preguntar, como hemos hablado mucho de Vox, porque hay gente del partido que piensa que de cara a esas negociaciones habría que obligarles a que entrasen en los gobiernos, precisamente porque como ellos no quieren entrar, habría que obligarles a decir consejerías que quieren, para poder mostrar ustedes en una rueda de prensa que efectivamente ellos no quieren entrar. ¿Usted qué se tiene que hacer este movimiento? No, lo que yo quiero es que María Guardiola saque una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, y que los partidos que queden en la oposición tengan la responsabilidad de aprobar las leyes que sean buenas para los extremeños y para las extremeñas, por ejemplo, que apoyen que no se cierre la central nuclear o que la economía siga creciendo. Y lo que le exijo a cualquier político, porque esto de la política no va de coger un micro o ahora un teléfono móvil y hacerse vídeos cada vez más populares, sino de trabajar por los ciudadanos, pues que a todos estos políticos que solo quieren ser famosillos, que de verdad
se pongan a dar soluciones a los problemas de los vecinos, de las vecinas, porque es muy fácil, y antes creo que lo decía la señora Alcaraz, dar soluciones inmediatas, facilonas, a problemas que son, de largo recorrido y que muchas veces requieren de mucho trabajo. Pero claro, si yo tengo un móvil cerca y kilos de testosterona, pues ya se me va a ocurrir alguna gracieta que además llene el espacio y me atraiga muchos aplausos en según qué redes sociales. Por tanto, lo que exijo a cualquier político responsable es que asuma su responsabilidad y que gobierne si así lo deciden los ciudadanos. ¿Ustedes prefieren que se metan en el gobierno? No, lo que nosotros preferimos es ganar con mayoría absoluta. Siempre. Ya, pero si eso no es posible. Usted me preguntó por lo que preferimos. Pero no me refiero solo a Guardiola, Azcón, Mañueco. Si eso no es posible, ¿cuál sería la fórmula que ven mejor desde la dirección? ¿Meterles en los gobiernos? Porque ellos no quieren estar, no se fueron por lo de los menores extranjeros, se fueron porque... Lo sabemos, porque toda España lo sabe. Tenían sondeos internos muy malos y estaban bajando, en Castilla y León se estaban quedando en mínimos y por eso se salieron. De hecho, Gallardo no quería salirse, Antelo no quería salirse, ninguno, y de hecho hubo un comité de acción política en la sede de Vox bastante duro. ¿Usted piensa que es mejor intentar que ellos se metan o que condicionen con políticas externas? Insisto, lo mejor es conseguir que los ciudadanos apoyen los programas electorales del Partido Popular y que Vox, de una vez por todas, se tome esto de la política en serio. Y tomarse la política en serio es algo que realmente es trascendente. Y de verdad, creo que es complicado. Se lo preguntamos y no contestan nunca. Venga, pero ¿cuál es la pregunta? Esa pregunta que le estoy haciendo. Sí, pero es que no queremos a políticos de Vox en los gobiernos. Y en el mes de julio... claro, además es que esto está muy bien, porque esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho el presidente Alberto Núñez Feijóo, lo dijo además en el último congreso. No tendré a ningún ministro de Vox si llego a presidente del gobierno. No quieren. Bien, ni él. Y ellos tampoco. Bueno, yo pero ahí está el drama que va en contra del hecho democrático en sí. Ustedes no quieren ser gobierno, pero ustedes entonces, ¿qué hacen aquí? ¿A quién le están engañando? Entonces yo, insisto, utilizo las palabras del presidente Feijóo, del líder, que dice: no quiero ministros de Vox, no quiero consejeros de Vox, no. Y ojalá no hubiera votantes de Vox. Claro. Buenas noches, señor de los Santos. Yo le voy a preguntar también si llegan al gobierno por otra cosa que harán. Como vicesecretario de Igualdad, cuéntenos qué cambios harán el protocolo antiacoso que hay en Moncloa. Hemos visto la inacción total del Partido Socialista, que no ha practicado diligencias, que no lo ha elevado a Fiscalía, que lo ha guardado en un cajón. Para que eso no sea posible en el futuro, ¿qué protocolo antiacoso implantará el PP cuando llegue al gobierno? Y cuéntenos cuál hay hoy por hoy en Génova y si están pensando por casualidad en mejorarlo y perfilarlo para que nunca pase algo como lo de Paco Salazar. Pero me ha añadido una cosa, porque el Partido Socialista decía que solamente ellos tenían ese protocolo internamente, que el Partido Popular no lo tenía. Ellos solo tienen protocolos y a puteros y a señores como Paco Salazar, que lo que hacen es, cuando salen del baño, bajarse la bragueta delante de las trabajadoras que tienen. Es que el problema no está en los protocolos, y ahí se da la mejor señal de que el protocolo, y además cuando está en manos del PSOE, no es más que humo y una mentira detrás de la otra. Porque ¿para qué sirve un protocolo que se queda estancado cuando hay denuncias que incluso la vicepresidenta Montero conoce y que, según una cadena de televisión, creo que bastante importante, y en la que además usted y yo colaboramos, dice que se reúne con esas trabajadoras para decirlas: estáis destrozando la vida a vuestros compañeros? María Jesús Montero, a las trabajadoras que habían utilizado ese canal de información con su partido. Por tanto, no señalen a los protocolos, señalen primero los presuntos acosadores, a los cerdos que utilizan sus posiciones para violentar a mujeres, y luego a todos los que silencian esa situación. Porque, señor Lamet, me reconocerá que después de conocer quién era Paco Salazar y sabiendo que había sido purgado de forma bastante poco transparente, porque parece que estaban llamando no sé qué embajadas a ver si le encontraban otro trabajo, bien, que Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España, se fuera de comilona con él. Oiga, mire, si es que esto no va de protocolos, si es que esto va de personas, como por otro lado todo en política, si esto va
de sentarse realmente en una mesa y decir, ¿y ahora qué? ¿Y cómo soluciono este problema? Pero en eso estamos todos de acuerdo. Bien. Ahora, no habría todos protocolo. no, el PSOE no, bueno, señor todos los que hemos hablado hoy Bien, aquí, bien, porque bien. además hemos estado de acuerdo en todo. No habría protocolo si el PP llega a la Moncloa. A eso me refiero, dejando atrás el debate, que obviamente le doy toda la razón. ¿Qué haría el Partido Popular para que no ocurriera nunca lo que ha pasado en Moncloa y en el PSOE, que es que no se hace nada? Pero no solo habrá protocolos, es que hay una ley en este país que obliga a las empresas de a partir de X número de trabajadores a tener protocolos de seguridad para esas mujeres. Mire, el problema surge, o el pecado original está en la ley del solo sí es sí, que lo que pretende es borrar toda una estructura legal que dejaba muy claro cómo hay que actuar ante un acosador, y que de repente doña Irene Montero y doña Vicky Rosell lo que hacen es prácticamente diluir, porque dicen que como la mujer tiene que ser la dueña de toda su realidad, que faltaría, pues que también sea ella la que marque cuál va a ser el encuentro, la manera de relacionarse con un hombre para decidir si es delito o no. Vuelvo a decir, ¿de qué sirve un protocolo? En cualquier caso, claro que se implementarán protocolos, pero no solamente en la sede de la Moncloa, si es que así lo deciden los ciudadanos para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, sino en cualquier organismo que realmente respete a las mujeres, pero no como un cul-de-sac, como un callejón sin salida, sino como la intermediación con quienes tienen la responsabilidad de juzgar esos casos, que son los jueces. Porque hoy decía Vicky Rosell, no, es que ¿por qué va a poner una denuncia al Partido Socialista si las que tienen que denunciar son las víctimas? ¿De verdad? ¿Se le ha olvidado a esta señora que todos tenemos la obligación de, ante la presencia de un delito, ir a denunciarlo, pero mucho más cuando tenemos responsabilidades públicas? Pues bueno, esta señora considera que no, como si no fuéramos todos corresponsables de lo que nos pasan a todos, pero por supuesto de manera más especial a las mujeres. Tenemos un poco mal de tiempo, Sí, toca ser breve Y seré breve también yo. Muy rápido. A mí me preocupan mucho las cifras de las agresiones a las mujeres, ya no lo que ocurre en los centros de trabajo, en los partidos políticos, que es muy importante, todos esos los protocolos. Estamos a 43 víctimas en este año de violencia de género. Y me llama mucho la atención que esto es un tema que está en el debate público. Hablamos todo el tiempo de violencia contra las mujeres, que hay que luchar contra ellos, el sistema Biogen. Pero los números siguen creciendo. Y este gobierno lo ha convertido en pura ideología, esto de la violencia de género. Me gustaría saber, usted que es el responsable de esa materia de igualdad, ¿qué se puede hacer? Entiendo que no es tan fácil, que tiene que ver con las medidas educativas, pero ¿por qué las cifras siguen creciendo cuando más información, cuando más se ha trabajado, cuando hay un pacto de Estado contra la violencia de género? Usted además lo ha dicho, la educación es la base de todo, pero especialmente en materia de igualdad. Y si quiere, me invitan otro día a debatir y hablamos de la LOMLOE y de las terroríficas leyes educativas en las que nunca se habla de igualdad a los alumnos y a las alumnas. Es el pilar fundamental, claro. Pero es que le voy a decir más. Es que, ¿cuál es el problema hoy? Que los jóvenes han dejado de creer en el feminismo, que 1 de cada 3 chavales, hombres, dicen que el feminismo es un constructo de la izquierda y que solamente es ideología. ¿Y esto por qué? Porque lo que ven es que, como usted también decía, desde el gobierno no se hace más que manipular diciendo que todo es a favor de las mujeres, cuando 10 segundos después estamos viendo lo que realmente hacen cuando están con las puertas cerradas. Y ese es, entre otras cuestiones, uno de los motivos por los que Vox también crece. ¿Por qué? Pues porque hay muchos hombres que se sienten amenazados por unas políticas que hay quien llama queer y que lo único que son es políticas injustas y que han utilizado la defensa de las mujeres para otros artilugios que tienen que ver con construcciones sociales que nada se parecen al feminismo. Si quiere, hablamos de una ley trans que en Reino Unido, que nos llevan un poco de tiempo por adelantado, han tenido que derogar de forma absoluta porque estaba llevando a un 4.500% más de transiciones de género de nacidas mujer a hombre. Y nadie se pregunta por qué. Pero claro, la cuestión es qué ha pasado para que desgraciadamente 43 mujeres hayan sido asesinadas en este país, según Pedro Sánchez, cuando en 2018 llegó al gobierno de España. Él sería el presidente más feminista y el que acabaría con todos estos problemas. Pues entre otros motivos, porque se ríen de esa realidad, porque no son capaces de implementar medidas como la de las pulseras que funcionen, o simplemente porque han decidido pactar con un partido Podemos que además no cree en las medidas coercitivas. Y acabo, esto es muy fácil.
Y el señor Feijóo también hace muy pocos días, en torno al 25 de noviembre, lo dijo, penas más severas para los agresores sexuales, prisión permanente revisable para quienes acaben con la vida de una mujer, y si el agresor es un inmigrante, pues la reincidencia, ser devuelto a su país de origen. Hay que ser contundentes con los agresores y no decir que somos muy feministas y con la ley del solo sí es sí conseguir que cientos de depredadores sexuales hayan visto aminoradas sus penas. Pues Jaime de los Santos, gracias por estar en Castilla y León Televisión. Tiene una buena tarea usted como representante y defensor de la igualdad en nuestra comunidad, en nuestro país, con todo lo que está ocurriendo. Suerte con el libro también. La palabra putero ahí no la escribe, ¿no? No, no aparece. No lo sé, porque ¿sabe qué pasa? Que dicen que Caravaggio, al que asesinó Ranuccio Tomassoni, realmente era un proxeneta y seguro que le ha acabado llamando putero en algún momento. Bueno, pues ya sabe lo que opino, ¿eh? Yo pienso que el lenguaje tabernario no hay que trasladarlo a los hemiciclos. No hay que ser tabernario cuando se es ministro. Y usted tiene a un ministro de Transportes también de su tierra, que eso sí que es ser tabernario, sí, amigo. Sí. No, claro. Y lo sufrimos. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Ángela, Juanma, Maite, gracias.